de Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz, contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios, y espada de dos filos en las manos, con autoridad en el nombre de Jesús, contra las fuerzas del mal. En el libro de los Salmos, el capítulo 73. Voy a invitarles a que abran sus Biblias una vez más en este precioso Salmo. Libro de los Salmos, el capítulo 73. Por varios domingos hemos estado reflexionando sobre el tema ¿por qué cosas buenas le suceden, según nuestro parecer, a aquellos que no se lo merecen? ¿Por qué? ¿Cuándo las cosas buenas le suceden para nosotros a la gente mala? Y precisamente este salmo nos habla un poco acerca de eso. Y yo quiero tomar dos versículos en esta ocasión para reflexionar en ellos y sacar una enseñanza. Esto tiene que ver con los versículos 2 y 3. El autor de este salmo, el que escribe este salmo, está contando su experiencia, está compartiendo con nosotros lo que ha sido su experiencia. Y él nos cuenta así, en este versículo 2 y 3, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hay un don maravilloso que Dios le ha dado al hombre y nos ha dado a nosotros cuando Él nos creó. Y este don maravilloso tiene que ver con las emociones. A veces hay cosas, hay actitudes, hay palabras que conmueven nuestro ánimo. Y eso tiene que ver con las emociones. No pretendo meterme en la vida de nadie, pero por ejemplo, conozco jóvenes que cuando se enamoran de una señorita, de una niña, se vuelven eufóricos. ¿Por qué se ríe? ¿Su experiencia? Se vuelven eufóricos. Y cuando conversan con la niña, ya inician esta amistad, este pololeo, entonces dicen, sería bueno hacérselo saber a nuestros padres. Y entonces la niña le dice al joven, bueno, tú tendrías que ir a mi casa y hablar con mi papá y pedirle permiso para que podamos pololear. Y cuando eso ocurre, parece que el joven ni siquiera puede conciliar el sueño. A lo mejor pensando toda la noche, ¿qué le voy a decir? No pueden conciliar el sueño. Y en esta amistad, noviazgo, pololeo, parece que como que andan pisando en el aire. Emociones. Conozco a otros hermanos o personas que lloran cuando nace un hijo. Algo gatilló en él,
esta emoción y lo expresa de esta manera. Qué aburrida sería la vida si nosotros no pudiéramos expresar nuestras emociones, si actitudes, palabras, acciones de nosotros no conmovieran en alguna forma nuestro ánimo, que nos hace expresar estas emociones de diferentes formas. ¿Por qué eso es así? Eso es así porque Dios, que creó al hombre a su imagen y a su semejanza, le dio al hombre y a la mujer este don maravilloso que es la emoción. Y se lo dio porque Dios es emotivo. Cuando uno va a la Biblia y lee acerca de Dios, encontramos que Dios se regocija, Dios se enfada, Dios a veces se pone celoso, también se entristece. Por supuesto que Dios hace cada una de estas cosas que he mencionado de manera perfecta y justa. Él ama el bien, Él odia el mal, porque la indiferencia no forma parte de la vida de Dios. Y es por eso que nos ha creado a nosotros con este don maravilloso que no nos hace quedar indiferentes frente a situaciones, sino que lo expresamos de diferentes maneras, de diferentes formas. Y aunque las emociones nos fueron dadas por el Creador, nos fueron dadas por Dios, tenemos que reconocer que muchas veces estas no funcionan de manera perfecta y original como fue el propósito de Dios. Si nosotros nos entristecemos, lloramos, nos enrabiamos, tenemos celos, esas expresiones de emoción no lo hacemos a la manera de Dios. Dios lo hace de manera perfecta y justa. Nosotros no lo hacemos de manera perfecta y justa. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, en Adán todos nosotros pecamos. Todos nosotros pecamos. Y esto afectó también nuestras emociones también. Y es la razón por la cual cuando usted, por ejemplo, está frente al televisor o en un cine y ve una película, gatilla esta emoción en usted. ¿Y de qué lado se pone usted? ¿Se pone del lado del jovencito de la película? A lo mejor se pone del lado del malo de la película, esperando ver cómo va a arrancar con el dinero que se ha robado del banco. Emociones. He visto a algunos llorar cuando ven una novela, frente a una película, un drama, terminan llorando porque viven lo que están viendo, ¿ya? O sea, en alguna manera están expresando sus emociones. A veces también por alguna razón, no sé por qué, uno no amanece de buen ánimo. Se siente como deprimido. ¿Y qué observa uno alrededor? Mientras uno está en esa etapa de depresión, como que todo el mundo alrededor está lleno de alegría y todos están llenos de gozo. Y usted está allí en el medio y dicen, ¿y qué le pasa a este? ¿Por qué está así? ¿Ya? Son expresiones de emoción que en alguna manera nosotros manifestamos como un don maravilloso que Dios nos ha creado y nos ha dotado también de ello. Y a veces ocurre que también nos enojamos por cosas insignificantes. ¿Estamos bien? Basta que algo, una palabra, una acción, una actitud, gatilla en nosotros, conmueve nuestro ánimo y
nos enojamos por esas cosas insignificantes. Así que cuando uno reflexiona sobre esto un poco, tiene que pensar de la manera siguiente. Nuestras emociones podemos considerarlas como de confianza para trazar el curso de nuestra vida. Deben ser consideradas las emociones cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Creo que cometemos un grave error a la hora de tomar decisiones importantes, dejarnos llevar por las emociones. Las emociones. Porque nunca Dios las diseñó para dirigir nuestra conducta. Las emociones Dios las puso en nosotros para expresar sentimientos externos, legítimos, de una conducta correcta. Pero nunca son guías de confianza para dirigir nuestra vida, y menos para tomar decisiones importantes en la vida. Con este entendimiento acerca de esto, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer entonces? Creo que debemos ser cuidadosos en el control de nuestras emociones. Y esta introducción la hago pensando en el texto en que nosotros hemos leído. Y quiero poner un ejemplo. Fíjense que muy cercano al aburrimiento está la ira. La ira es algo que todos nosotros conocemos, esta pasión fuerte que muchas veces nos hace perder el control en nosotros mismos. Y no sabemos por qué. Pero se despierta esta pasión, este sentimiento, esta emoción. Y eso es lo que ocurre. La ira. Concuerdo con muchos que la ira es una de las emociones quizás más peligrosas. Y si uno no vigila esta pasión o esta emoción de la ira que conmueve nuestro ánimo y que nos hace muchas veces perder el control, el dominio de nosotros mismos, nos puede llevar a cosas más o menos serias. ¿Qué pasa usted o conmigo cuando nos enojamos o pasamos por este tiempo de ira? Si tenemos ira con alguien, seguramente no lo queremos ver. Me indigna. Si esa ira ha ido demasiado lejos y no podemos controlarla, a veces decimos o expresamos: si lo pillo, lo mato. Y a veces hasta el perro de la casa nos tiene que pedir explicaciones cuando estamos nosotros airados. Es una emoción fuerte y es una emoción peligrosa. ¿Qué produce? Produce primero amargura, resentimiento en nosotros mismos. Produce también un espíritu no perdonador. No perdonador. También nos puede llevar incluso al asesinato, primero en el corazón. Y después puede terminar en el hecho. Por esta falta de control de esta emoción, de este don maravilloso que Dios nos ha dado, que son las emociones, pero que a veces no tenemos control sobre ellas. Y nos traicionan y nos hacen grande daño. Otro ejemplo que tiene que ver con el salmista o con el escritor de este salmo. Otra emoción peligrosa es la envidia. Envidia. Tengo tristeza porque estoy viendo el bien ajeno. Y entonces me pregunto por qué él y por qué no yo.
la envidia. ¿Cómo puede ser? Decimos nosotros. Nada peor me puede pasar. Solo a mí me tiene que pasar. La envidia, cuando se presenta, ¿qué hace? Hace que nos centremos en nosotros mismos. Hace que critiquemos a los demás. Hace que dudemos de Dios. Incluso hace que en lo espiritual cause estragos en nuestro caminar con Dios. La envidia. Y parece ser, o es, que fue el problema del autor de este Salmo 73. Cuando él nos cuenta su experiencia, su testimonio en este versículo 2 y 3, él nos está diciendo que él se dejó llevar por sus emociones. Y tenía bastante problema para controlar sus emociones, porque él nos dice en el versículo 2 y 3, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Tenía problema para controlar sus emociones. Y cuando esto aparece en la vida de este salmista, también aparece la envidia, que según su opinión, según su manera de ver, la envidia de ver cómo los malos prosperan, surgen, son considerados, y yo aquí, pobrecito de mí. ¿Por qué será esta desgracia? Todos los demás tienen todo lo que quieren y yo no lo tengo. La envidia. Creo que una y cuántas veces hemos sido nosotros honestos con nosotros y una vez más tenemos que serlo. Muchas veces. Esta emoción gatilla, motiva nuestro ánimo y nos hace pensar de la misma manera como este salmista. Fíjense que aquí hay dos palabras en el texto que yo consideraría que son palabras dañinas y peligrosas. Y están en el versículo 2. Dos palabras, dañinas y peligrosas. ¿Cuáles son esas palabras? Tropezar y deslizar. Tropezar y deslizar. Sería bueno que usted la subrayara en su Biblia y que la recordara siempre. Porque estas palabras, tropezar y deslizar, son palabras que siempre andan con nosotros. Siempre están con nosotros. Son venenosas. ¿Sabe por qué son venenosas? Porque están a un paso de la apostasía. Tropezar y deslizar. Quizás para los que tenemos más trayectoria dentro de la iglesia o como cristianos, en los caminos del Señor, y nos ponemos a pensar, ¿cuántos hay que han apostatado de la fe? ¿Cuántos hay que no están en la iglesia hoy día? ¿Cuántos hay que están fuera de la iglesia por causa de estas palabras? Tropezar y deslizarse. Y es muy probable que en ese tropezar y deslizarse haya aparecido esta emoción, ya sea de la ira, ya sea de la envidia, problema que tuvo el salmista con ello, y es la razón por la cual llegaron al punto de apostatar de la fe, renegar de Dios, alejarse de Dios, volverse atrás por este tropezar y deslizarse. Y para que ninguno piense que a lo mejor estoy exagerando, es bueno que echemos una mirada al texto, a lo que el autor dice que fue su conclusión personal sobre la vida después de considerar el hecho
que a la gente mala le pasan cosas buenas. Mire lo que dice el versículo 13 al 16. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Qué desaliento más grande? ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a este salmista? ¿Tuvo un mal día? Y ese mal día despertó en él esta emoción de la envidia que por poco lo hace tropezar y deslizarse, incluso pensando en apostatar de la fe y alejarse de Dios. Cuando uno examina la vida de este hombre, ya lo hemos dicho en otra ocasión, fíjese que Asaf era un líder dentro del pueblo de Dios, en lo que era la alabanza y en el componer himnos de alabanza a Dios. Era un líder comprometido con la causa de Dios. Servir a Dios había sido el propósito de su vida. Y parece ser como que ahora está listo para renunciar a todo. ¿De qué me sirve llevar un buen testimonio? ¿De qué me sirve limpiar mi vida? ¿De qué me sirve ser honesto? ¿De qué me sirve ganarme el pan con el sudor de mi frente? Cuando miro para el lado, miro para acá, miro para allá y veo que aquellos que, según mi opinión, no se lo merecen, lo tienen todo. ¿Para qué? ¿Lo pilló en un mal día a este hombre? Yo creo que, como conclusión, nos haría muy bien a cada uno de nosotros considerar tanto las raíces o las fuertes raíces como los frutos amargos de esta tentación cancerosa llamada envidia. Porque cuando aparece esta tentación cancerosa de la envidia, aún el más fuerte, el más comprometido con Dios, a aquel que debemos servirle al Señor todos los días de su vida y que goza de un buen testimonio, el más fuerte puede caer en la desesperación y perder el ánimo de continuar en la vida cristiana. Eso quiere decir que las luchas espirituales que nosotros tenemos como cristianos todos los días son las mismas luchas que tenía el autor de este salmo. Y esas luchas no son imaginarias, son reales, son muy reales. Dios nos ha creado con este don maravilloso de las emociones, pero muchas veces estas emociones, porque nosotros somos humanos, pecadores, limitados, no las sabemos manejar de la manera perfecta y justa como Dios lo hace. Muchas veces aparecen en la vuelta de la esquina, cuando menos lo pensamos, y provocan estrago en nosotros. No, nuestro desaliento no siempre se acentúa por el hecho de que estamos pasando un mal día. No era ese el caso de Asaf. El tropiezo de Asaf tuvo sus raíces en el correcto entendimiento de la naturaleza de Dios. Y es el entendimiento que nosotros debemos tener. Entendimiento. No es fácil a muchos cristianos estar dispuestos a aceptar el concepto del derecho de propiedad que Dios tiene, ¿ya?, de todas las cosas en esta tierra. ¿Cuántas veces hemos repetido y decimos nosotros creer que Dios es soberano sobre este mundo, sobre la creación y sobre nosotros? Y si Dios es soberano, Él tiene el derecho de propiedad sobre todas las cosas de esta tierra. Y Él hace llover su sol sobre buenos y malos. Él bendice incluso a aquellos que pensamos nosotros que no lo merecen. Porque Dios es así. Y a nosotros nos cuesta entender
Nos cuesta aceptar y estar dispuestos a aceptar este concepto del derecho de propiedad de Dios. Nos cuesta concebir en nuestras mentes y en nuestro corazón la distribución que Dios hace de las cosas. Como por ejemplo, la salud. Le damos gracias a Dios todos los días de nuestra vida porque nos da salud. Y nos da buena salud. Pero ¿qué ocurre cuando Dios decide no darnos salud o buena salud? Renegamos de Dios, nos rebelamos en contra de Dios, nos airamos. Significa que no estamos aceptando el derecho de propiedad que Dios tiene de todas las cosas en esta tierra. En esta tierra. Si Dios quiere darnos riqueza, bienvenido sea. Pero si a Él le place no hacerlo, gracias sean dadas a Dios. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? ¿A darle gracias a Dios? En la distribución que Dios hace, lo hace también con los cónyuges. A lo mejor el joven que se va a casar con su hija o la hija que se va a casar con su hijo, al padre o a la madre no le parece muy bien. Pero usted está dispuesto a aceptar esta distribución que Dios hace. Es algo para pensar, para reflexionar. ¿Usted está conforme con los hijos que Dios le ha dado? Porque Dios tiene derecho de propiedad sobre todas las cosas y sobre nuestras vidas aquí en la tierra. ¿Usted está agradecido de Dios por los hijos que Dios le ha dado? Dios se los ha dado. Y como tal son una bendición. Y así deben ser recibidos. Y así deben ser amados. Dios se los ha dado. Y a veces ocurre que nuestros hijos gozan de buena salud. Son buenos hijos. Y a veces vemos que hay problemas también en ellos. Pero no lo olviden, Dios se los dio. Dios se los dio. Porque a Dios le pertenecen. Y Él solamente se los ha prestado a usted. Para que exprese su amor, su cariño, su devoción hacia Él. ¿Cómo llegó a entender esto el autor de este salmo? Cuando uno lo lee una y otra vez este salmo, parece ser que no ha sido nada de fácil para él. Y creo que así como no ha sido fácil para él aceptar la voluntad de Dios y la soberanía de Dios, tampoco para nosotros lo es. Pero como Dios le puso en la mente y en el corazón de este hombre o de este autor de este salmo, el que él debería mirar las cosas y a la vida desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista egoísta de él, y llenarse de envidia y de ira. Gracias a Dios que a través de su palabra Él se lo enseña. Y porque Él le enseña a Asaf esto, también Él lo enseña a nosotros. ¿Y usted quiere saber qué pasa con eso? Venga el próximo domingo. Vamos a continuar con este tema. Señor, te damos muchas gracias porque nos ha dado esta oportunidad maravillosa y preciosa de poder congregarnos en tu casa de oración. Que esta palabra recibida nos haga pensar y reflexionar. Y por sobre todas las cosas, agradecer este don maravilloso que tú has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro cuerpo, como son las emociones. Ayúdanos para que estas emociones sean controladas por el Espíritu Santo. De manera que vengan a ser una bendición para mí, para ustedes, para los nuestros, para nuestras familias, para esta congregación. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús.